Hola, ¿qué tal? En este video vamos a tratar sobre el método de área-momento, también conocido como teoremas de Moore, para calcular desplazamientos en vigas isostáticas. Para tratar de entender este método debemos remontarnos a sus orígenes. Este fue desarrollado en 1873 por Charles E. Green y formalizado por Otto Moore, de ahí su nombre también como teoremas de Moore. El propósito de esta metodología es convertir un análisis diferencial, es decir, en vez de trabajar con la ecuación diferencial, vamos a hacer una evaluación mediante áreas. Para ello debemos de recordar nuestro problema matemático de ecuación diferencial, que es la ecuación de la elástica. Recordemos que en esta ecuación tenemos del lado izquierdo la curvatura de la viga ya deformada bajo la acción de las cargas. Del lado derecho tenemos precisamente la acción que está provocando que la viga se deforme. Esta acción es el momento flexionante y es una función de x, es decir, el momento depende del punto en el cual esté evaluado. Del lado derecho también de esta ecuación, pero ahora en el denominador tenemos el término EI, que es la rigidez a la flexión, y está compuesto por dos partes. Una que es una parte o propiedad material, que es el módulo de elasticidad, y la otra que es una propiedad geométrica, que es el momento de inercia de la sección transversal. Vale la pena detenernos aquí un minuto y observar esta ecuación. Notemos que la curvatura es directamente proporcional al momento flexionante, es decir, a la acción. Esto quiere decir que si el EI permanece constante y aumentamos el momento, la viga se va a deformar más, y esto lo vamos a ver a través de una curvatura más marcada. En cambio, si el momento se hace más pequeño, bajo la misma viga, entonces se va a deformar menos o su curvatura va a ser menos marcada. Pero también esta misma ecuación nos señala algo muy importante. La curvatura es inversamente proporcional al módulo de rigidez. Es decir, entre más rígido es la viga, más difícil es deformarla o curvarla. Y esta rigidez a la flexión, como lo había dicho, depende de dos propiedades, una material y una que es la geometría de la sección transversal. Ahora bien, también vale la pena recordar unas relaciones fundamentales que aprendimos en nuestros cursos de mecánica de materiales o de resistencia de materiales. Y empezamos desde la izquierda con la carga. Wx, esta es una función. Recuerden que la carga se puede describir simplemente como una función que depende de la característica en la cual o el punto en el cual yo lo quiero evaluar. Por ejemplo, aquí dice W de X, eso quiere decir que el valor de la carga depende de la posición. Si nosotros integramos una vez esta función, vamos a encontrar la ecuación que me describe a la fuerza cortante B de X, que también esta ecuación de cortante depende del punto en el cual lo esté evaluando, es decir, depende de la coordenada X. Si lo volvemos a integrar, entonces ahora lo que vamos a obtener es el momento flexionante M de X. A este momento flexionante, cuando nosotros lo dividimos entre E y, vamos a encontrar algo que en el análisis estructural se conoce como carga elástica. Si nosotros integramos la carga elástica, es decir, el momento dividido entre E y, vamos a encontrar la pendiente o giro que sufre la viga en un punto específico. Es por eso que la pendiente aquí está denotado como θ de x, es decir, yo voy a encontrar la rotación en cualquier punto de la viga como función de x. Si esta pendiente o m sobre EI la integro otra vez más, voy a encontrar la deflexión vertical o la flecha y de x, es decir, yo puedo encontrar por integración una expresión que me permite calcular el desplazamiento vertical y en función de la posición x. Pero este procedimiento también lo podemos llevar en orden inverso, es decir, si yo ya tengo una expresión que me da la deflexión y de x y la derivo una vez, lo que voy a encontrar es la pendiente o el giro. Si este giro lo vuelvo a integrar una vez más, voy a encontrar la expresión para la carga elástica m sobre EI. Si yo retiro de esta expresión el término EI y vuelvo a derivar esta expresión, ahora nada más la derivada del momento con respecto a x, lo que voy a encontrar es la fuerza cortante.
Si la fuerza cortante la derivo una vez más con respecto a x, voy a encontrar la función original de la carga. Muy bien, estos son unos conceptos fundamentales que no debemos de olvidar. El primer teorema del método de área-momento lo que me mide es un cambio de pendiente. Para entender esto, pongamos atención en esta figura de la derecha, la cual representa una viga en la cual tengo su diagrama de momento flexionante dibujado a través de esta línea, de esta gráfica que ven ustedes ahí. Y vean que en esta figura se seleccionan dos puntos, un punto A y un punto B. Por el punto A pasa una línea que es tangente a ese punto y aquí le estamos llamando θ subíndice 0. Y por el punto B pasa otra línea tangente al punto B que se llama θ1. Y este cambio de pendiente lo que me está midiendo es el ángulo relativo que hay entre la tangente que pasa por B con respecto a la tangente que pasa por A. Y a este ángulo se le llama θ1 menos θ0. Es un cambio angular. Pero el primer teorema de área-momento me dice que este cambio angular o cambio de pendiente yo lo puedo encontrar si conozco el área del diagrama M sobre EI entre los puntos A y B. Este es el primer teorema de área-momento. El cambio en la pendiente entre dos puntos es igual al área del diagrama de momento flexionante entre ellos dividido entre EI, como se ve en la ecuación. El segundo teorema se conoce como de deflexión tangencial o también desviación tangencial. Para entender su significado gráfico podemos basarnos nuevamente en la figura de la derecha, en donde otra vez tengo un diagrama de momento entre EI, entre un punto A y un punto B, y noten que aquí abajo está dibujado o trazada la deformada o la elástica de esa viga. Si en este punto yo elijo un punto sobre la deformada como el punto B y otro punto por el cual paso una recta tangente a este punto A, entonces la distancia vertical que hay desde el punto sobre la deformada a la tangente, que aquí se denota como delta, a eso se le llama desviación tangencial. Y esta desviación tangencial yo la puedo calcular como el producto del área del diagrama de momentos dividido entre EI y multiplicado por la distancia centroidal a un punto de referencia. Aquí es importante notar que también este delta se puede escribir como T subíndice BA, en donde lo que estoy diciendo es que estoy calculando el primer momento estático de área, que es lo que me representa esta ecuación, del diagrama M sobre EI sobre un punto de referencia. El punto de referencia en esta nomenclatura es el primer subíndice, es decir, yo estoy calculando el primer momento estático de área, como se ve aquí en la imagen, multiplicando el área por la distancia centroidal, y es la distancia del centroide al punto sobre la deformada. Observen que aquí no está dibujado, pero si yo calculara la desviación tangencial de A con respecto a B, entonces lo que tendría que hacer es elegir a A como un punto sobre la deformada, trazar una tangente que pasa por B y calcular esa distancia vertical. Noten que generalmente TBA y TAB son diferentes. Es importante mencionar que en esta metodología, tanto para el primer teorema como para el segundo, noten que yo necesito siempre conocer dos puntos. En el primer teorema son dos puntos A y B por donde pasan dos tangentes, y en el segundo teorema los puntos A y B se seleccionan de tal manera que por uno de ellos pase una tangente y el otro esté sobre la deformada. Muy bien. El procedimiento de análisis que vamos a seguir en esta metodología es el siguiente. Una vez planteado mi problema, primero tengo que resolverlo para calcular las reacciones que están actuando sobre mi estructura, y en el segundo paso vamos a calcular los momentos flexionantes. Y aquí hay dos opciones. Si yo voy a utilizar un método puramente gráfico, tengo que dibujar el diagrama de momentos. Pero si yo voy a utilizar la integración para calcular el área, recuerden que finalmente el área se puede calcular por geometría o por la definición básica de la integral, que dice que la integral de una función lo que me describe es el área bajo la curva. Entonces, si yo voy a utilizar
integración, entonces debo de deducir forzosamente la ecuación de momento flexionante. También en el paso número 3 lo que tengo que hacer es hacer una subdivisión, ya sea si estoy utilizando el diagrama de momentos, me conviene dividir el diagrama de momentos en figuras geométricas simples, como pueden ser rectángulos, cuadrados, triángulos o parábolas, con las cuales yo puedo echar mano después de un pequeño manual en donde me den las fórmulas para las áreas y los centroides y de esa manera hacer la solución puramente gráfica. O la segmentación para calcular el M0 o el momento flexionante se refiere a utilizar el método de las secciones, por ejemplo, el cual requiere hacer subdivisiones de dominios en los cuales yo puedo encontrar la ecuación de momento para después utilizar integración. En el paso número 4 vamos a calcular áreas y centroides. Esto es si yo utilizo el planteamiento puramente geométrico. Si me voy por integración, simplemente tengo que plantear para el primer teorema área-momento es la rotación relativa θ a b es igual a la integral de a hasta b del diagrama m sobre ei diferencial de x. Con eso calculo las áreas. Y para el segundo teorema, para la desviación tangencial de a a b es igual a la integral de a hasta b de m sobre ei por x diferencial de x. Y esta x que aparece en la ecuación me representa la distancia centroidal. Y como último paso, tengo que tener bien claros estos conceptos para poderlos aplicar en mi problema en particular. Vale la pena mencionar que tanto el primero como el segundo teorema son valores relativos tanto de cambio de ángulo como de desviación tangencial. Debo de tener presente esta idea al momento de aplicarlo a mi problema en particular. Aquí hay un pequeño catálogo o formulario para las formas más comunes, como pueden ser el área de un rectángulo, su centroide, el área de un triángulo, su centroide, una parábola que resulta de una carga uniforme, cuál es la fórmula para su área, dónde está su centroide, y si yo tengo una carga triangular me da un segmento cúbico o una parábola cúbica. Aquí tengo el área de la parábola y dónde se localiza su centroide. Este catálogo es muy útil si yo voy a utilizar el método puramente gráfico. Si lo voy a hacer por integración, no necesito recurrir a esta tabla. Las reglas de oro para las deformaciones máximas. Por ejemplo, ¿dónde ocurre la máxima deformación angular? En los apoyos o en los puntos de inflexión. Recuerde que en los apoyos en una viga simplemente apoyada, la rotación ahí debe de ser máxima, puesto que si yo avanzo sobre la longitud de la viga, generalmente las rotaciones se van haciendo menores. Claro, eso depende de cada problema en particular. Otra regla de oro, como lo dice la diapositiva, es encontrar los puntos de inflexión, es decir, aquellos puntos donde el momento es igual con cero. Estos puntos donde el momento es igual con cero, lo que también me están indicando es que es un punto en donde el momento cambia de positivo a negativo, o también puede ser aquellos puntos en donde la curvatura de la deformada cambia de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o viceversa. Un caso clásico, cuando tengo una viga con carga uniforme, sobre todo el claro, la rotación máxima se presenta en los apoyos. Ahora, ¿dónde se presenta la máxima deformación lineal? Pues va a ocurrir en aquel punto en donde la pendiente es igual a cero. Reflexionemos un poco en esta parte. Recuerden que la deformación lineal o la deformada o la flecha de la viga es una función y de x, es una curva. Si yo recuerdo mis cursos de cálculo, para calcular máximos y mínimos, lo que tengo que hacer es utilizar el concepto de la primera derivada. La derivada de una función me da precisamente los puntos críticos de la función, es decir, donde se presentan los máximos y mínimos. Si yo recuerdo la secuencia de pasos anteriores, en donde pasaba de pendientes a deformaciones lineales o viceversa, de deformaciones lineales a pendientes, recuerden que si yo calculo la derivada de la flecha, lo que obtengo es la ecuación de la pendiente. Esta ecuación de la pendiente la igualo con 0 y en esos puntos es muy probable que se presente la máxima deflexión. El caso clásico, nuevamente, una viga simplemente apoyada con carga uniforme.
La pendiente máxima, es decir, el punto donde la tangente vale 0, sabemos que está en el centro del claro y tiene un valor representado por 5 omega L cuarta sobre 384 EI. Para entender un poco mejor estos dos conceptos o dos teoremas, podemos emplear este ejemplo de una viga en voladizo con una carga concentrada. En esta figura notamos que el diagrama de momentos es triangular, como ustedes saben, y simplemente es igual a P por L, el momento máximo en el empotramiento, y vale 0 en la punta. Si queremos encontrar la máxima rotación, sabemos que la máxima rotación se va a presentar en el punto donde está aplicada en la carga, que coincide con el voladizo. Realmente se va a presentar la máxima deflexión en el voladizo, en el extremo de la derecha. Y si yo utilizo, por ejemplo, el primer teorema de área-momento, yo necesito elegir dos puntos. Uno va a ser el punto de la izquierda, por donde pasa una tangente horizontal, y el segundo punto va a ser el punto en el voladizo, es decir, toda la longitud de la viga. Por lo tanto, necesito calcular el área total del triángulo azul que ven ustedes aquí, y eso me va a dar la máxima rotación en el voladizo. Si nosotros seguimos la ecuación que está aquí, el área de este triángulo es un medio de la base por la altura y vale P por L cuadrada sobre 2. Pero recuerden ustedes que el primer teorema de área-momento es el área del diagrama M sobre EI. Aquí tengo el área del momento, lo divido entre EI y yo ya tengo la rotación máxima que se presenta en el extremo. Ahora, la deflexión máxima en esta misma viga también se va a presentar en el voladizo. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es utilizar el segundo teorema, es decir, voy a multiplicar el área por la distancia centroidal. ¿A qué punto es la referencia? El punto donde está presente el máximo desplazamiento, que es el voladizo. La distancia centroidal son 2L tercios. Hago este cálculo, lo divido entre EI y yo ya tengo la deformación máxima que se presenta en el extremo para esta viga con carga concentrada P en este extremo. Otro ejemplo es el de la carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la longitud de una viga simplemente apoyada. Aquí tengo el diagrama de momentos. Yo ya sé que la deflexión máxima se va a presentar justo a la mitad del claro de la viga, porque la viga es completamente simétrica. Entonces no hay lugar a duda en donde la tangente, la deformada, es igual con 0, es en el punto medio. Entonces necesito el área de media parábola, omega L cúbica sobre 24, y la distancia centroidal, que me lo da la tabla que habíamos visto en unas diapositivas anteriores. Y ese centroide, del centroide a cualquier punto, ya sea hacia este apoyo o hacia este apoyo si yo utilizo el área de la izquierda, es de 5L sobre 16. Por lo tanto, la deflexión máxima es el producto de A por X dividido entre EI, que está en el centro de la viga. Como conclusiones podemos decir que este método tiene una simplicidad conceptual, y esto quiere decir que está transformando cálculos diferenciales, es decir, está quitando la integración, si es que yo así lo quiero, y me voy con un planteamiento puramente geométrico, es decir, necesito áreas y centroides. Además, es un método muy versátil que se adapta a casi cualquier configuración de carga y apoyo isostático. Tiene una máxima precisión. Esto hace referencia a que esto es uno de los métodos que se conocen como exactos, es decir, es un método analítico. No depende de aproximaciones sucesivas como lo puedo encontrar en algún método aproximado. Además, este método es muy intuitivo desde el punto de vista visual, porque únicamente tenemos que utilizar áreas si es que nos vamos por ese procedimiento. Muy bien, pues eso es todo por este video. Espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias.